testimonio de Tuzán y Nikkei sanmarquinos. Esto se realiza en relación a que hace 170 años llegaron los chinos a Perú, justamente en estos días. También está en relación a que hace 120 años llegaron japoneses a Perú. Ellos llegaron en abril de hace 120 años. Ese es el marco general en donde, por inquietudes de la Facultad de Ciencias Sociales, con apoyo del decano que nos acompaña, se decidió hacer esto y algunas cosas más. ¿Qué otras cosas más? Por ejemplo, luego de esto vamos a escuchar testimonio de las personas que son de origen chino, de origen japonés. Todo eso va a ser una publicación que ya hay el compromiso también de la facultad por hacerlo. O algunos libros también, ¿no? Saldrá un libro sobre los chinos culíes y saldrá un libro sobre los japoneses. Todo eso forma parte de una inquietud en donde se está tocando cosas que se está viviendo, ¿no? En el tiempo y en celebraciones. Faltaría muchas cosas por hacer. Aquí, ya que está el decano acá, le hago recordar que hace 50 años hubo una reforma agraria acá. Conveniente que sepa gente joven, como la mayoría de los que está acá, qué pasó hace 50 años con Velasco Alvarado. Ha habido seminario, bueno, yo no he estado, pero es fundamental conocer eso, qué ha pasado con sus consecuencias siguientes, ¿no? Ahora vamos a empezar con le pedimos al amigo decano Julio Mejía que inicie este certamen académico y después yo les conversaré algo sobre justamente los chinos y los japoneses. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Humberto Rodríguez Pastor por la iniciativa de organizar esta mesa redonda que me parece fundamental. Testimonio de Tuzanes y Nikkeis. Creo que esta es una mesa redonda que toca un tema central, no solamente del país, sino, podemos decir, de todas las sociedades, por lo menos europeas y norteamericanas. Precisamente la migración internacional ha puesto un tema en discusión, el tema de la identidad. Basta referirme al caso europeo, donde la identidad es muy antigua, histórica, pero se renueva cada cierto tiempo. Incluso es un factor actualmente de la crisis europea, la identidad europea. ¿Hasta qué punto hay una identidad en Europa? ¿O hay solamente identidades parciales, locales? Es un factor importante de lo que es la crisis de la Unión Europea. Pero también ha revelado, creo, otra dimensión que tiene que ver con las migraciones internacionales, sea porque hay una huida de los pueblos sometidos a una colonización, como en el caso africano en Europa, o porque ha habido una intervención en determinados países que prácticamente los ha convertido en sociedades sin Estado, por ejemplo Libia, por ejemplo Siria, Irak, sociedades que eran regidas por dictaduras, pero sociedades que tenían un Estado muy fuerte, muy organizado. El caso de Libia es patético,
¿cierto?, ha pasado a ser una sociedad sin Estado. Esta sociedad sin Estado ha puesto en movimiento alrededor de 10 millones de personas que se han volcado a diversos países. A Europa han llegado 2 millones de estas personas por corresponsabilidad indudablemente de Europa, por sociedades destruidas, ¿no?, por Estados Unidos y Europa, Libia, Siria, Irak. Entonces estamos hablando de millones de personas que se ponen en movimiento, pero por destrucción de sus países, ¿no? Y esto pone el tema de la identidad como un tema central en el mundo. El otro país donde la identidad es un componente central es el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos el 62% de su población son blancos, de verdad. El 12% son latinos. Ojo, aquí voy a decir pero estamos hablando casi de 55 millones de latinos, donde la mayoría, el 80% son mexicanos. ¿Cierto? Mexicanos. Según las tasas de natalidad, el 61% de los blancos tienen tasas prácticamente cero o menos cero. En cambio, los latinos, pues sus tasas se han disparado. Quiere decir que hay, ¿cierto?, un crecimiento exponencial de la población latina. Se calcula que para el 2050 el grupo étnico de los latinos, 80% mexicanos, va a superar a la población blanca. Ese es el temor de la población norteamericana, el temor del presidente Donald Trump, ¿cierto?, y es el temor de su racismo frente a las poblaciones latinas, y también el temor de todos estos grupos que de vez en cuando salen y comienzan a disparar a núcleos de las poblaciones, ¿cierto? Entonces, como ven ustedes, estamos hablando de un fenómeno fundamental cuando hablamos de la identidad. Y creo que vale la pena tratar de establecer una pequeña definición de lo que cose la identidad. Yo personalmente creo que la identidad es un conjunto de valores que aportan un significado simbólico compartido a la vida de la gente, que permite reforzar la individualidad, ¿cierto?, y también permite una sensación de pertenencia a una comunidad de referencia. ¿Cierto? Valores que nos hacen sentir como parte de una comunidad de referencia. Indudablemente, cuando nos referimos a la identidad, nos estamos refiriendo a esto, lo que algunos autores han denominado la fuente de la identidad. Esta fuente de identidad, para el caso... ¿Se escucha al fondo? Sí, esta fuente de identidad para el caso peruano creo que es muy rica y estamos en un proceso de interculturalidad, pero en otros lados este proceso de identidad, como hemos señalado, puede convertirse en el lado oscuro. Aquí quiero citar también a un autor, un pensador judío, que murió en la Segunda Guerra Mundial, a fines de la Segunda Guerra Mundial, Walter Benjamin, que decía que todo discurso moderno también es un discurso de barbarie. No solamente del lado, podemos decir, de la tecnología, la ciencia, de los derechos sociales, sino también es un lado de barbarie. Entonces, la identidad tiene ese doble papel. Puede ser un lado que integra la interculturalidad, puede ser un lado, cierto, que refuerza la modernidad en ciertas poblaciones, pero también puede ser un lado de barbarie, puede ser un lado de racismo, puede ser un lado, yo diría, más de multiculturalidad, de separación, de exclusión y de apartheid. Me estoy refiriendo a los populismos de derecha, extrema derecha y a los fascismos, donde
precisamente la identidad es uno de sus componentes, pero el otro lado, el otro aspecto de esa identidad es, ¿cierto?, el racismo. En el caso del presidente norteamericano, nacionalismo de un sector de la población, los blancos, anglosajones, protestantes, ¿cierto?, sobre todo de determinados estados como Virginia, parte de Florida, Oklahoma, Missouri, el oeste de Texas, donde están asentados ahí, podemos decir, las bases de lo que siempre fue el Partido Republicano, y los que apoyaron y apoyan siempre al régimen de apartheid reconocido por las Naciones Unidas, por favor, no hablando de opiniones, Naciones Unidas, el régimen israelí, sobre una identidad, excluye, margina, explota racialmente a otra identidad, los palestinos. De eso estamos hablando en el siglo XXI. O sea, la identidad puede ser, como dice Walter Benjamin, puede tener estos dos aspectos: un lado moderno de integración cultural, ¿cierto?, pero también puede ser este lado perverso de la modernidad que coexiste, los populismos, los fascismos, Donald Trump, ¿cierto?, o Bolsonaro, cuando se refiere a la identidad brasileña, dice que hay que exterminar a las poblaciones indígenas, ¿cierto?, o cuando el que fue el premier en Italia llama carne humana a todos los inmigrantes que se acercan a la península italiana. Me estoy refiriendo a Mattei, se me ha ido de la mente en este momento el nombre, ¿cierto? Llama carne humana. Entonces, estamos hablando de la emergencia de un pensamiento, llámese populismo si ustedes quieren, o fascismo en el mundo, ¿cierto?, donde apelan a la identidad, al nacionalismo y sobre todo al racismo. Felizmente ese no parece ser el caso peruano. Aquí la identidad tiene la otra connotación de integración, tiene la connotación, ¿cierto?, de esta modernidad que nos permite ver el mundo todavía con esperanzas, Y creo que este seminario va a mostrar ese lado de la identidad, podemos decir, del lado de renovación, de progreso, de humano, que significa la identidad en ciertos momentos históricos. Ese es el caso peruano. Creo que la experiencia de los Tusanes y Nikkei muestran eso, un proceso de integración, un proceso de progreso, un proceso, ¿cierto?, de ser peruano, de construir la identidad peruana, ¿cierto? Yo me atrevo a decir que la identidad peruana es una identidad chola, ser cholo, ser mestizo, es lo que está definiendo nuestra identidad. Creo que esa es una particularidad, ¿cierto?, propia nuestra, pero sobre todo ser mestizo, ¿cierto?, en términos culturales. Y creo que los Tusanes, los Nikkei, son parte de ese proceso de mestizaje del Perú, de la identidad peruana. Pero como les decía, hay este lado, felizmente el Perú está ahí, de integración cultural, este lado de progreso de la identidad, pero también el mundo está surgiendo estos fantasmas bárbaros de los fascismos, del populismo de extrema derecha, que tienen como bandera la identidad nacionalista, con un componente racista que puede significar un peligro, ¿cierto?, para la humanidad, pues ya lo fue en la Segunda Guerra Mundial y en otros momentos históricos. Por eso creo que esta mesa redonda es fundamental. En el caso peruano también, y me lo ha recordado Humberto Rodríguez, hay un tema que lo estamos dejando pasar, pero se va a organizar también un seminario, una mesa redonda la próxima semana sobre la migración internacional de los venezolanos en el Perú. Y cuando digo
la migración internacional venezolana, estoy hablando de más ya de 1 millón de venezolanos en el Perú. Creo que eso se va a discutir cualquier hora en una mesa redonda. La profesora Ivonne Valencia lo está organizando y creo que ahí vamos a tener tiempo para reflexionar de esto. Pero creo que las migraciones y la identidad en el Perú todavía tienen este lado positivo, podemos decir, en general de la modernidad. Pero eso no quiere decir que nos descuidemos del otro lado. Pero que en el Perú también ya comienzan a aparecer algunas voces discrepantes, con mis hijos no te metas, y etcétera, etcétera, ¿no? Que son pretexto de una identidad hacen eco de este lado de la barbarie que se expresa claramente en otros países, Israel, Brasil, Estados Unidos y en gran parte de Europa. Entonces, estamos en un momento bastante difícil para el mundo, donde el tema de la identidad es central. Por eso creo que la experiencia peruana de ser mestizo, ser cholo, creo es fundamental, porque todavía nos permite hablar de interculturalidad, nos permite hablar de integración cultural. En ese sentido, nuevamente mi agradecimiento a Humberto Rodríguez y declaramos inaugurado este seminario y este debate sobre los tusanes en San Marcos. Muchas gracias, Humberto Rodríguez, y todos los éxitos para ello. Entonces, ¿Se escucha? Julio, ¿escuchas? Solo un poquito. Ya, gracias. El asunto que ha estado desarrollando ahora Julio Mejía me parece que tiene una ubicación distinta e importante, que es la que vamos a tratar ahora. De alguna manera es: ¿cuál es tu identidad, Mickey? ¿Cuál es tu identidad, Tuzán? Que es una pregunta que sabe válida para todos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que como yo que me gusta? ¿Qué es parte de mi identidad? ¿No? ¿Qué es lo que bailo yo? ¿Qué es lo que me gusta bailar? Todo eso forma parte de todos los días la identidad, ¿no? Y eso vamos a ver en relación a identidades Nikkei. Pero antes de eso, lo que nos parecía conveniente que se les explique también es, bueno, ¿y los chinos cómo vinieron? ¿Cuándo vinieron? ¿Y los japoneses cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué hicieron? No sé cuántos saben de ustedes de eso. Yo voy a hacer la presentación de eso nada más en pocas páginas, porque es un tema que se puede desarrollar mucho más. Lo he titulado Notas comparativas de inmigrantes chinos y japoneses. El asiático chino, por lo general de la provincia sureña de Guangdong, aquí decimos Guangdong, o Cantón también, y el chifa que comemos es chifa cantonés, y el chino que hablan, los que hablan chino acá, es el chino cantonés, pero todos son de esta región del sur de China que es Guangdong. Vinieron masivamente. Por favor, pasa uno de nuestros invitados.
Bueno, llegaron en un número aproximado de 90.000 los chinos que llamamos gulíes. En su mayoría eran hombres. Llegaron en el periodo 1949-1874 y el primer barco llegó en estos días, hace 170 años, ¿no? No se sabe exactamente qué día llegó el barco. El de los japoneses sí se conoce en qué fecha precisa. A pesar de que los que estamos interesados en el tema hemos buscado no solamente el periódico, sino también hasta los archivos de la Marina, ¿no? Bueno, llegan en esta condición, pero todos ellos, esta cantidad de gente, fueron destinados principalmente al trabajo agrícola, en casi todas las haciendas de la costa peruana, con excepción de las piuranas. ¿Por qué no en Piura? Simplemente porque había suficiente gente para trabajar con mano de obra. Pero también se los condujo a la labor de las Islas Guaneras, siglo XIX, 30, 40 años, desde 1940, el guano fue fundamental en la economía del país y ahí también trabajaron estos chinos. Y en la construcción de ferrocarriles, justamente con el dinero del guano, se pudo hacer construcción de ferrocarriles y hasta los desagües de Lima, los primeros, antes era otra cosa, ¿no? Y también algo que es muy importante, como la servidumbre doméstica, sirvientes, que es un sirviente en una casa de distinto origen, es un personaje que te altera la vida. Si es chino y es cocinero, te da su sazón. Si es una mujer negra, ama de leches y le canta a un niño sus canciones africanas, les da una aproximación a sus ritmos y a su propia lengua. La servidumbre doméstica es importantísimo. Esa película que hemos visto muchos impresionados, Roma, es eso también, ¿no? Una mujer nativa que va a una casa y altera la casa. Bueno, los chinos estuvieron metidos y no en poca cantidad. Bueno, a mediados del siglo XIX, esa agricultura costeña exportación, principalmente la dedicada a la caña de azúcar y algodón, ingresaba con éxito a un mercado internacional, cuyos buenos precios permitió una notable rentabilidad y por esta razón una gran capitalización en las grandes propiedades agrícolas y a su vez su modernización y mecanización. Socialmente esta riqueza condujo a la aparición de un sector pudiente que perduró con poder político y social hasta la reforma agraria del año 1969, hace 50 años, en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Ahí están las estadísticas en relación a la creación de la riqueza, ¿no? Conforme llegaba chino, había buena exportación y el crecimiento de los ingresos y el poder político que iba adquiriendo esos terratenientes, sobre todo en la costa, era indiscutible, ¿no? 50 años después que comenzó el arribo de chinos al Perú, se inició el año 1899, hace 120 años, la llegada de japoneses. Migración que duró, aunque en años discontinuos, 24 años, hasta 1923. Estos inmigrantes, que en número aproximado fueron 18.500, el 89% de ellos de sexo masculino eran originarios de las prefecturas de Niigata, Yamaguchi e Hiroshima, y también una cantidad mayor de Okinawa.
Estos nuevos asiáticos, en territorio peruano, fueron destinados en su totalidad a las labores agrícolas de algunas de las haciendas costeñas, principalmente las del departamento de Lima, de los valles del Rímac, de Cañete, Pativilca y Supe, que estaban destinadas al algodón y a la caña de azúcar. El interés mayor de los propietarios de estas haciendas era obtener mano de obra estable. Ahora no nos damos cuenta, pero la necesidad de gente de trabajar en el campo, luego de la manumisión de los afroesclavos, era necesaria y no ocurría lo que ahora nos parece natural, que la gente de la sierra baje a trabajar. No había. Posteriormente sí fue una corriente que fue sobre todo incentivada, llamada, buscada, se les pagaba con anticipación incluso. En estas primeras décadas del siglo XX ya descendían de la sierra para trabajar en la agricultura del litoral miles de peones que eran tentados a través del enganche. Se encontraban pues adeudados por el pago adelantado que recibían en sus hogares, en sus lugares de origen. No obstante, su presencia no era estable. Regresaban a la serranía donde por lo general tenían tierras de cultivo. La caña y el algodón por entonces requerían trabajo seguro e ininterrumpido, pues desde los chinos culíes ya era parte de los engranajes de la comercialización en el mercado internacional. El peón japonés aseguró esta continuidad. Dio estabilidad a la producción y a la exportación, ¿no? Realidades de viaje diferentes. Fueron momentos históricos diferentes por los que pasaron los viajes que hicieron chinos y japoneses que trabajaron en la agricultura peruana. Los 92.000 chinos fueron trasladados en un total de 247 viajes, lo que nos da un promedio de 369 por cada viaje. Los 18.500 japoneses que se trasladaron al Perú lo hicieron en 82 viajes, es decir, un promedio de 225 personas en cada viaje. El periodo del traslado de los miles de culíes era bastante próximo a los años en que se transportaban los esclavos negros africanos a América. Las condiciones eran bastante similares. Al igual que a los esclavos africanos, los semiesclavos culíes eran colocados, hacinados en el entrepuente con muy poco espacio para cada uno. La falta de higiene, la mala comida y peor agua para beber, lo que producía enfermedades estomacales que los llevaba a la muerte. Por este motivo, no menos del 10% del total de los que salieron de China fallecieron antes de llegar al Perú. Decimos 100.000 que llegaron, 10.000 murieron en el viaje. Las naves en que se hicieron todos estos viajes eran fragatas y barcas a vela, con no más de 1.600 toneladas de registro, que en promedio demoraban 120 días en cruzar el Océano Pacífico. Desde un puerto de China a Perú, 120 días. Desde el primer barco en que llegaron japoneses, este medio de transporte marítimo era totalmente diferente. En menos de 50 años, los barcos de vapor habían desplazado a los barcos de vela. Es así que el histórico Sakura Maru es el primer barco que llega con japoneses en abril de hace 120 años. Este Sakura Maru tenía 2.953 toneladas de registro y hasta satisfacía la costumbre de los primeros inmigrantes
de bañarse en agua caliente. Diferencias en las condiciones de trabajo. Los miles de chinos culíes que salieron de los puertos de la China imperial solo pudieron hacerlo después de haber firmado de manera individual artificiosamente contratos. Esto era así en cuanto que la prohibición de la esclavitud y de la trata esclava en el mundo era ya una política aceptada y controlada por las grandes potencias económicas de entonces, principalmente Inglaterra. Un contrato como los que firmaban los chinos representaba la decisión personal de trasladarse a trabajar a otros continentes de manera voluntaria. Eso ya no era considerado esclavitud. Había que ver las formas como los hacían firmar esos contratos, ¿no? Con engaños o un poco de opio y firmas, ¿no? Como era muy frecuente el consumo de opio. A nuestro criterio, la condición laboral del chino fue la de semiesclavo por contrato. Esto significaba la obligación del culí de trabajar para un amo o patrón, que en el Perú aún mantenía una mentalidad esclavista, en lo que él determinara durante 8 años, aunque de los primeros años fue de solo 5 años, y a continuación quedaba libre si es que no aceptaba recontratarse. Mientras duraran esos años obligatorios, el patrón podía permutar o transferir a otro amo al trabajador migrante asiático. Yo tengo un mueble, quiero regalarlo, lo paso. Tengo un mueble, quiero venderlo, lo vendo. Así era visto como un objeto de negocio también, ¿no? De su parte, la aceptación de recontratarse era, eso sí, casi un acto voluntario del trabajador oriental. Si no hay otro trabajo que voy a hacer, firmo, voy, viajo y me someto a lo que venga, ¿no? Por ese mismo motivo, a pesar de que habían transcurrido algunas décadas, la manera legal e internacionalmente posible para la inmigración de trabajadores desde Japón requería la aquiescencia firma de por medio de cada inmigrante y hasta del permiso del Estado imperial japonés. Los chinos vinieron, había también un Estado imperial, no se metió en nada. En cambio, el Estado imperial japonés, antes había habido reformas muy importantes, necesitaba incluso el Estado que salga gente, y el Estado japonés promovió esto, apoyó. La diferencia más importante del inmigrante chino-japonés era la pertenencia formal de uno u otro ante una tercera persona jurídica. De manera general, los chinos semiesclavos físicamente eran traspasados al venderse el contrato a quienes veían que les convenían las condiciones de las cláusulas. Es decir, venía el contrato, decía alguien, esto me interesa, ya, yo pago el contrato. En su mayoría estos interesados fueron hacendados, mientras que en el caso de los japoneses, estos eran, entre comillas, propiedad de la casa enganchadora. Hubo varias, hasta que cumplían el término del tiempo obligatorio que tenían que trabajar para la empresa que suscribía el contrato. Una hacienda, por ejemplo, firmó varios contratos con la casa Morioka, y esta, para asegurarse cumplimiento y poder reclamar, exigía que los emigrantes firmaran con ella contratos iguales en contenido, punto por punto, que el primero. Pero las exigencias también eran en sentido contrario,
los trabajadores podían hacer sus reclamos a la morioka y esta a la sociedad, siempre que hubiera incumplimientos. Y en tanto perduraba el trato exigente y brutal, así como la incomprensión cultural, los chinos de su parte respondieron a esta agresión de diferentes maneras. Lo más frecuente fueron las fugas o cimarronaje, tanto en ciudades como en el campo, tumultos localizados, en general en las haciendas por maltratos físicas o exigencias excesivas de trabajo, asesinatos a dueños de las propiedades. Esto de asesinatos, yo he trabajado mucho sobre las haciendas y sobre los chinos. Casi en todas ha habido por lo menos un asesinato, ¿no? A los mayordomos, a los caporales, a lo que sea, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, tengan en cuenta, ¿no? Bueno, y propietarios ha habido, hacendados que han sido asesinados, ¿no? Pero también hubo una rebelión. La rebelión más grande fue la de Pativilca, la única realmente. 1500 chinos puriés que se levantaron y fueron Barranca, Pativilca y fueron controlados. Después fusiles, policía, ejército, ¿no? 300 muertos en la rebelión esa. Su condición era diferente. Los contratos que también hubo no eran personales. Se hicieron a través de grandes compañías, la de los japoneses. La más importante fue la Morioka. Y ellos también hacían un contrato, ¿no? En suma, al peón japonés se le debe considerar como un trabajador emigrante enganchado en su país de origen, en compañías negociantes, en este rubro con el consentimiento del Estado japonés. Lo último que debo decirles es que a pesar de tratarse de trabajadores chinos y japoneses que estuvieron en condiciones diferentes en las haciendas costeñas y en distintos tiempos históricos, hubo reacciones similares entre ellos, aunque no iguales. En tanto todo momento fueron invariables tanto el trato exigente y brutal como la incomprensión cultural. Frente a esta agresión hubo diversas reacciones comunes entre estos trabajadores. Lo más frecuentes fueron las fugas y el cimarronaje, pero también tumultos localizados. Bueno, lo que quiero decir como cosa final es de que estamos hablando de los primeros chinos, 100.000, de los casi 20.000 japoneses que llegaron. Unos el siglo XIX y los otros los primeros 20 años del siglo XX. Estos chinos puriés dejaron familia. Son como 7 generaciones que han pasado. Y actualmente en el Perú tenemos por lo menos el 10% de la población actual tiene origen chino. Es decir, habrá 3 millones de personas que tienen origen chino en el Perú. Son cálculos personales, si no bien hechos, no muy lejos de la realidad. ¿Dónde no les encontramos? ¿Cuánto nos han influido? ¿Cómo hay influencias silenciosas, no? ¿Quién no es chifero acá? ¿No? ¿Quién no ha tenido un amigo de origen chino? Y en mi generación, ¿quién no tenía un chino de la esquina? ¿Quién no tiene su chifa de barrio, no? Y en fin, igual podemos decir de los japoneses. Yo no he hecho cálculo, pero debe ser uno, por lo menos 1,5 millones descendientes de japoneses los que han venido. Ahora, estos descendientes, a los que les llamamos Tuzán, a los que son de origen chino,
y a los que son descendientes japoneses en general se les dice Nikkei, todos ellos tienen unos su chinito escondido y los otros tienen su japonesito escondido. Ese chinito escondido quiere decir una cultura china guardadita, ¿no? O preferencias en mil cosas. Eso es lo que es identidad. Igual con la gente japonesa, ¿no? Eso los hemos pedido a algunos sanmarquinos, que nos hablen de su identidad Nikkei, que nos hablen de su identidad Tusán. Eso es lo que vamos a escuchar en la mañana, en los que tienen su japonesito, y en la tarde los que los que tienen su chinito escondido, ¿no? Nada más. Yo creo que vale la pena que también intervengan si hay una pregunta, y si tienen una pregunta en papel rápido, y después seguimos con el programa. A ver, si tiene por escrito, la señorita que va a hacer la pregunta es periodista de Perú Chimbo. Una de las características, para que vean que ahí tiene su japonesita ella también. Una de las características, esto empezaba a las 9:30. Ella fue la única que estaba aquí, la primera que estaba acá, ¿no? Es decir, parte de una exigencia cultural japonesa es eso, la puntualidad, ¿no? Que debemos aprender. A ver. Pregunta. Me preguntan dónde se encuentra información sobre la rebelión de Pativilca. Yo te digo algo, no busques. El libro está escrito y lo he escrito yo. Pero ya qué fuente he encontrado. Los diarios. Los diarios son una fuente de información más importante de lo que suponen. Hasta había cuento. De esa rebelión hubo cuento. Había también la información de los muertos, estaban ahí asentadas en las parroquias, como defunciones. Tal murió de un balazo, tal chino murió de un balazo. Y si quieres, algo que no se ha hecho y que se puede hacer es, en el caso de Pativilca, ir al lugar donde enterraron a los 300 chinos y hacer un trabajo de arqueología que se está haciendo, se hace esas cosas, ¿no? Y se encuentran. Chinos culiés se están encontrando en la Huaca, por ejemplo. Los arqueólogos han descubierto que están en la Huaca. Nosotros sabíamos hace mucho tiempo que era el lugar de entierro. El libro se puede encontrar. Podemos quedar. Va a salir una parte de esta rebelión de los rostros pintados en un libro que saca la facultad también. Va a sacar en los próximos meses. Como vamos a estar al tanto contigo, estoy hablándole a la periodista, nos comunicamos y